Republicanos acusan al presidente de enviar un mensaje equivocado a Centroamérica. El mandatario no descarta presentarse a la reelección. El gobernante estadounidense, Joe Biden, defendió ayer su política migratoria ante la crisis provocada por la llegada masiva de menores indocumentados a la frontera con México, y aseguró por otra parte que su intención es presentarse a la reelección en 2024, cuando tendrá 81 años. Durante la primera rueda de prensa de su mandato, Biden también elevó al doble su meta de vacunación contra la COVID-19 durante sus 100 primeros días en el poder, al subrayar que antes de mayo se habrán administrado 200 millones de dosis en todo el país, frente a las 100 millones que prometió inicialmente. Es ambicioso, el doble de nuestro objetivo original. Ningún otro país en el mundo se ha acercado a esto, presumió el presidente. Fue prácticamente la única mención a la pandemia de una sesión que duró 1 hora y en la que no hubo ninguna pregunta sobre esa crisis global de salud, que ha dejado más de 545.000 muertos en Estados Unidos. En cambio, los 10 periodistas que consiguieron preguntar a Biden se centraron en la situación migratoria en la frontera, además de tocar otros temas como la relación del mandatario con China, Corea del Norte y el Congreso del país. Crisis migratoria. El gobernante relativizó la afluencia de migrantes a la frontera de Estados Unidos con México, al asegurar que esto sucede todos los años, unas declaraciones que generaron una ola de críticas entre la oposición republicana. Hay un aumento significativo del número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno, enero, febrero y marzo, porque los migrantes pueden viajar con menor probabilidad de morir en el camino debido al calor del desierto, dijo el presidente demócrata en su primera conferencia de prensa. Los republicanos acusan a Biden de haber alentado a miles de inmigrantes indocumentados, incluidos muchos menores no acompañados, a ingresar a Estados Unidos, al relajar la política migratoria de su antecesor Donald Trump. No puedo garantizar que vaya a resolverlo todo, pero sí puedo decirles que voy a hacer que las cosas sean mejores, expresó Biden sobre el éxodo hacia su país de decenas de miles de inmigrantes indocumentados, procedentes en su mayoría de Centroamérica. Biden opinó que no puede hacer mucho más que recalcar el hecho de que la frontera está cerrada para la amplia mayoría de los indocumentados, excepto los menores y algunas familias, a los que su gobierno no está deportando inmediatamente y que tienen saturados los centros de detención estadounidense. La idea de que voy a decir que cuando un menor indocumentado llega a la frontera, le vamos a dejar morir de hambre. Ningún gobierno estadounidense ha dicho eso antes, excepto Trump. No voy a hacer eso. Joe Biden también criticó a México por negarse a acoger a algunas de las familias migrantes que Estados Unidos deporta inmediatamente amparándose en la pandemia, en aparente referencia a una ley mexicana que ha provocado que el país vecino no acepte ciertas expulsiones en parte de la frontera, en el sur de Texas. Estamos negociando con el presidente de México, creo que vamos a ver un cambio, todos, los migrantes indocumentados, deberían poder ser devueltos, afirmó. La gente se va de Honduras, Guatemala, El Salvador, ante todo por los terremotos, las inundaciones, la falta de alimentos y la violencia de las pandillas. Procesamiento. De acuerdo con datos recientes de la patrulla fronteriza, el pasado mes de febrero más de 100.000 migrantes indocumentados fueron detenidos en la frontera con México, entre ellos cerca de 9.500 menores. Biden acotó que la mayoría de esos menores no se trataba de niños pequeños, sino de jóvenes entre los 16 y 17 años, quienes primero son procesados por la patrulla fronteriza y luego entregados a la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos, HHS, por sus siglas en inglés, tal y como lo especifican las regulaciones vigentes.
En cuanto a los tiempos de procesamiento, que en muchos casos supera las 72 horas en manos de la patrulla fronteriza como lo establece el acuerdo judicial Flores, Biden dijo que las demoras obedecen principalmente a que el gobierno anterior desarmó la infraestructura migratoria necesaria para dar cumplimiento con estas disposiciones. Univisión: críticas opositoras para el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell. La crisis de la frontera, no es solo algo estacional. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, está registrando la mayor alza de las detenciones en los últimos 20 años y los menores no acompañados se están acumulando en centros cerrados, agregó el legislador. Las críticas opositoras se multiplicaron y el influyente senador Lindsey Graham acusó a Biden de haber realizado cambios que crearon un virtual tsunami humano.